Buenas noches, Petrogrado. Buenas noches a quien nos escucha desde Moscú, desde Kiev, desde los Urales, desde cualquier rincón del imperio que todavía tenga un aparato de radio y ganas de escuchar algo que no sea el parte de guerra. Soy Konstantin Vladimirovich Belov y esto es Voces del Imperio, el programa donde la historia habla en primera persona. Esta noche tenemos una invitada que, por razones de protocolo y de cordura mía, no puedo presentar con su nombre completo. Pero les digo esto, es joven, es Romanov y es conocida en los pasillos del Palacio Alejandro como Shvipsik, que en ruso significa algo así como pequeño diablillo inquieto. Si eso no los despierta a estas horas de la noche, nada lo hará. Bienvenida, Alteza. No me llame Alteza. Acá, en la radio. Me va a hacer sonar como si fuera la abuela de alguien. ¿Cómo la llamo entonces? Anastasia está bien. O Nastia. Nastia es mejor. Más corto. Nastia. De acuerdo. Entonces, Nastia. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo terminó la cuarta hija del zar sentada frente a un micrófono en un estudio que huele a tabaco frío y a cables quemados? Estaba aburrida. ¿Perdón? Que estaba aburrida. Constantín. ¿Puedo llamarlo Constantín? Me llama como guste, Alteza. Digo, Nastia. Bien, Constantín. ¿Sabe cuántas veces a la semana puedo salir del Palacio Alejandro? ¿A algún lado que no sea el hospital, la iglesia o el jardín de atrás? No, la verdad que no. Ninguna. Cero. El número 0. Así que cuando alguien me ofreció venir a hablar en la radio, dije que sí antes de que terminara la pregunta. Con todo respeto al protocolo imperial. Entendido. Entonces vamos a aprovechar esto. Oyentes, prepárense. Esta noche, desde los estudios de Radio Petrogrado, la gran duquesa Anastasia Nikolayevna Romanova nos va a contar lo que nunca se dice en los salones. Nastia, voy a empezar por el principio, con su permiso. Usted nació el 18 de junio de 1901 en Peterhof, la cuarta hija. ¿Cómo se siente uno siendo el cuarto intento del imperio de tener un heredero varón? Eso es una pregunta muy delicada para las primeras 2 palabras de una entrevista, Constantín. Le pedí disculpas de antemano. No las pidió. Las pido ahora. Aceptadas. Bien. Sí, la cuarta. El cuarto intento, como dice usted. Cuentan que cuando nací y anunciaron que era niña otra vez, hubo un silencio en el palacio que duró bastante. Mi padre salió solo al jardín. Mi madre estaba exhausta. El imperio seguía esperando. Pero después me tuvieron a mí. Y yo soy de las que piensan que eso fue más entretenido para todos que cualquier heredero. ¿Sus padres le dijeron eso alguna vez? ¿Que habían querido un varón? Nunca. Jamás. Papá me hacía sentir exactamente lo opuesto. Él me cargaba en el hombro cuando era chica y decía que desde arriba el mundo se veía mejor. ¿Sabe cuándo aprendí la historia del silencio ese? De grande. De alguien de la corte que pensaba que me estaba haciendo un favor al contármelo. ¿Y le hizo algún favor? Ninguno. Pero decidí que la historia era graciosa y la adopté. Es más divertido así. Parte de guerra. Frente Oriental. Otoño de 1916. Las fuerzas del general Brusilov mantienen posiciones en Galicia. Bajas rusas estimadas en más de 1 millón en lo que va del año. El zar Nicolás II continúa al frente del mando supremo del ejército. En Petrogrado, escasean el pan y el carbón. Colas de más de 4 horas. El gobierno insta a la calma. La calma no confirma. Nastia. La guerra. No puedo evitar mencionarla. ¿Cómo se vive eso adentro del palacio? Se vive de manera muy específica. Papá ya no está. Está en el frente, con el ejército. Mamá dirige lo que puede. Y nosotras trabajamos en el hospital. ¿En el hospital?
En el hospital de campaña de Tsarskoye-Selo. Olga y Tatiana son enfermeras calificadas desde el 14. Yo soy demasiado chica para eso todavía, así que asisto. Llevo cosas, entretengo a los soldados, los escucho. ¿Los escucha? Es lo que más necesitan a veces, que alguien los escuche. No hago preguntas complicadas. Les pregunto de dónde son, si tienen hermanos, cómo se llaman sus perros, esas cosas. Hay un soldado que se llama Dimitri, de Penza. Perdió los 2 dedos de en medio de la mano derecha. Me enseñó a hacer nudos marineros con los que le quedan. Tardé 3 días en aprender el básico. Él lo hacía en 20 segundos. Se reía de mí cada vez que lo intentaba. Era un buen rato para los dos. ¿Todavía está ahí, Dimitri? Lo dieron de alta la semana pasada. Lo mandaron de vuelta. Quiero hablar de sus hermanas, las 4. Otma, ¿cómo es eso de firmar las cartas como si fueran una sola persona? Eso fue idea de Olga, creo. O de Tatiana. Las dos dicen que fue idea de la otra. Otma, Olga, Tatiana, María, Anastasia. Cuando escribíamos juntas, firmábamos así. Una sola firma para 4 personas. Era más eficiente, decía Tatiana. Tatiana tiene una teoría sobre la eficiencia de casi todo. Cuénteme de cada una. Olga es la mayor. Seria, lectora, la que llora con los libros. La que ve lo que pasa en el mundo antes de que los demás lo vean. Y eso a veces la pone triste sin que nadie entienda del todo por qué. ¿Usted lo entiende? Un poco. Entiendo que ver las cosas claramente no siempre es un regalo. A veces es una carga. Tatiana es la que manda. En serio, no es broma. Hermosa, organizada, siempre con la espalda recta, siempre con el pelo perfecto. Cuando Tatiana dice algo, las 4 lo hacemos. Incluso yo, que básicamente no le hago caso a nadie. ¿Y a Tatiana sí? A Tatiana sí. Es ese tipo de persona. Uno no sabe bien por qué, pero le hace caso. ¿Y María? María es mi par. Mi compañera de cuarto, mi cómplice, mi rival. Más tranquila que yo, más amable, más fácil. Y mucho más linda. Aunque eso no me lo van a ver decir en público. Sí, bueno, ante testigos. Y ella también lo sabía. Pero tenía la gracia de no decirlo. Eso lo aprecio. ¿Y usted? ¿Cómo se describe a usted misma? La que se subía a los muebles, la que ponía polvo pica pica en las sábanas de la institutriz, la que le pegué una servilleta en la falda a Mademoiselle Tiucheva con pegamento mientras ella hablaba con el guardaespaldas y no miraba. ¿Y qué pasó? Tardó 3 minutos en darse cuenta. Yo tardé exactamente ese tiempo en llegar corriendo a la otra punta del jardín. Empate, diría yo. ¿Y eso tiene algún fin pedagógico, la pega de servilletas? Clarísimo. Enseña timing, enseña a calcular distancias, enseña que hay que tener siempre una ruta de escape planificada. Habilidades vitales, Constantín. Le van a servir a usted también, por las dudas. Boletín urgente de Radio Petrogrado. Petrogrado. La Duma Imperial discute la crisis de abastecimiento. El diputado Purishkevich pronuncia un discurso atacando la influencia del oscuro consejero de la emperatriz. No da nombres en el recinto. Todos saben a quién se refiere. Los pasillos de la Duma zumban. La emperatriz Alexandra no realiza apariciones públicas esta semana. Fuentes del palacio niegan cualquier crisis en la familia imperial. Nastia, voy a hacer una pregunta que puede ser incómoda. El ambiente en Petrogrado no es tranquilo. Hay rumores sobre la emperatriz, sobre ciertos consejeros, sobre la influencia de ciertas personas en el palacio. ¿Usted qué ve desde adentro? Espere un momento. Nastia. No, me habló de una entrevista. Me dijo que iba a hablar de mi vida, de recuerdos. Eso me dijo. ¿Ahora me pregunta por los rumores de la corte? Es que el contexto... El contexto es que tengo 15 años y estoy sentada aquí por mi propia voluntad.
Y si empieza a preguntarme sobre política de palacio o sobre personas de la familia que no están en este estudio para defenderse, esta conversación termina. ¿Está claro? Perfectamente claro. Le pido disculpas. De verdad esta vez. Bien, aceptadas. Hablamos de su padre entonces. Sin política. Solo el hombre. El hombre. Sí, eso sí puedo. Papá tenía la costumbre de fotografiar todo. Tenía cámaras por todos lados. Nos sacaba fotos mientras desayunábamos, mientras jugábamos, mientras nos peleábamos. Hay una foto mía con cara de furia total, de unos 5 años, en que claramente acabo de perder una discusión con Tatiana. Papá la guardó igual. Decía que las fotos malas son las más honestas. Las fotos malas son las más honestas. ¿Eso dijo? Eso dijo. Y creo que tenía razón. Las fotos donde todos sonríen para la cámara son lindas, pero no dicen mucho. La foto de mi cara de furia dice todo sobre quién soy y quién era Tatiana ese día. ¿Y su madre? ¿Cómo es ella en privado? Mamá es tímida. Eso que la gente de la corte llama altanería es timidez. Lo sé porque la vi en privado. En privado se ríe, bordaba, nos leía, jugaba a las cartas y hacía trampa al dominó. ¿Perdón? Que hacía trampa al dominó. La emperatriz de todas las Rusias. Nunca lo reconoció, pero todas lo sabíamos. Y ninguna dijo nada porque era más interesante observarlo. Nastia, cuénteme del mar, del Báltico, del Standard. El Standard. El Standard es nuestro yate. Blanco, enorme, con 4 chimeneas y una bandera imperial que cuando ondea parece que el imperio tiene buen humor ese día. Cada julio salíamos al Báltico. 2 semanas, a veces 3, sin agenda, sin visitas de estado, sin uniformes de gala. ¿Sin uniformes? Papá andaba en mangas de camisa, nosotras en vestidos de verano. La tripulación nos conocía de toda la vida. Algunos oficiales de marina eran casi de la familia. Había un teniente que hacía trucos de magia con cartas y que nunca, jamás, en toda su carrera, logró engañarme a mí. ¿A usted no? A mí no. Siempre veía dónde escondía la carta. Era una cuestión de honor. Y él lo sabía y lo intentaba de todas formas. Eso lo respeto. ¿Qué más recuerda del Standard? El olor. El mar Báltico en julio huele a sal y a madera mojada y a gasolina del motor. Ese olor específico. Parada en cubierta, con el viento moviéndome el pelo para todos lados. Y Olga riéndose de mí porque yo siempre terminaba con nudos y ella siempre terminaba perfecta. ¿Y eso le molestaba? Me molestaba mucho, pero tampoco era como para quejarme, porque el viento y yo teníamos un acuerdo desde siempre. Él hacía lo que quería. Yo lo dejaba. Esa es la única manera de llevarse bien con el viento. ¿Llevarse bien con el viento? Sí, la gente que pelea con el viento pierde siempre. Los que aprenden a moverse con él llegan igual de lejos y llegan menos cansados. Eso es bastante sabio para alguien de 15 años. No lo diga como si le sorprendiera. Boletín urgente de Radio Petrogrado. Frente Oriental. Comunicado oficial del Estado Mayor ruso. Las tropas del general Brusilov consolidan posiciones en el sector sur. Se informa de avances en la región de Volinia. Los detalles son reservados. En el interior del país, el gobierno pide moderación en el consumo de harina. Las autoridades municipales de Petrogrado refuerzan los puntos de distribución. La situación está bajo control. Repitan, bajo control. Nastia, su hermano, Alexei. No voy a preguntar lo que todos preguntan. Bien. Voy a preguntarle
¿Cómo es él? Como hermano, como persona. Alexei tiene 12 años y es el ser más mimado y el ser más valiente que yo conozco al mismo tiempo. Eso no es fácil de sostener. Él lo sostiene. ¿Valiente cómo? Valiente de saber que hay cosas en su cuerpo que duelen de maneras que nadie puede entender del todo. Y aún así, querer salir a pescar, querer trepar, querer hacer lo que hacen los chicos de 12 años. No siempre puede, pero siempre quiere. Esa diferencia importa. ¿En Tobolsk? Bueno, eso fue este año. Había un jardín y él tenía una caña de pesca. Pescaba en un estanque que básicamente no tenía peces. O si los tenía, los sabían y se mantenían lejos. Pero él pescaba igual, todos los días, con una seriedad total. ¿Y pescó algo? Nunca, ni una vez. Pero un día sacó la caña y había algo en el anzuelo. Una hoja. Una hoja mojada atrapada en el anzuelo. Y me la mostró con una cara de triunfo absoluto, como si hubiera pescado el esturión más grande del Volga. Le dije que eso era trampa, que las hojas no contaban. Me dijo que yo no entendía nada de pesca. Y tenía razón. No entiendo nada de pesca. Pero sé que ese día ganó algo. ¿Están cercanos ustedes dos? Somos muy parecidos en temperamento. Los dos hacemos ruido. Los dos opinamos cuando no nos preguntan. Los dos encontramos la parte graciosa de las cosas antes que la parte triste. Aunque él también tiene la parte triste. La tiene más cerca que yo. Nastia, mencionó Tobolsk. Estuvieron allá a principios de año. ¿Cómo fue eso? Frío. ¿Solo frío? Frío y blanco y silencioso. Tobolsk es una ciudad pequeña en Siberia, muy lejos de Petrogrado, muy lejos del palacio, muy lejos de mucho. ¿Por qué fueron? Por seguridad. Eso dijeron. Algunas cosas que están pasando en el país hacen necesario que la familia esté en un lugar más tranquilo. Eso fue lo que explicaron. ¿Y ustedes lo aceptaron? Uno acepta lo que le dicen cuando tiene 14 años y es parte de una familia que vive rodeada de guardias con rifles. La aceptación tiene sus límites prácticos. Pero hay una cosa de Tobolsk que me quedó. Había nieve, mucha, y con la nieve construimos una montaña para deslizarse. Los 4, Alexei, los sirvientes que seguían con nosotros. Una tarde entera haciendo una montaña de nieve. ¿Una montaña de nieve? Con escalones tallados, con un recorrido diseñado para que la velocidad fuera máxima en la parte de abajo. Yo la supervisé. Tatiana supervisó mi supervisión, que es el sistema que tenemos. Y Alexis se deslizó y se cayó de costado a mitad del recorrido y quedó enterrado hasta la cintura. Papá lo sacó cargado, todo lleno de nieve, los dos riendo. ¿Eso fue reciente? Este invierno, enero creo, o febrero. El frío hace que los meses se parezcan. ¿Y Tobolsk ahora? ¿Todavía están yendo? Eso es complicado de explicar por radio. Boletín urgente de Radio Petrogrado. Petrogrado. Noticias de la capital. El precio del pan aumentó un 40% en 6 meses. La emperatriz visita hospitales de campaña. No da declaraciones a la prensa. El ministro del Interior llama a la unidad del pueblo ruso frente al enemigo. Rumores no confirmados hablan de reuniones privadas en ciertos salones. El portavoz del palacio niega cualquier tensión política interna. Nadie le cree al portavoz. Nastia, hay un nombre que tengo que mencionar.
Uno solo. Y si no quiere hablar de él, no hablamos. Pero tengo que preguntar. Rasputin. Konstantin, Nastia. hay cosas que pertenecen a la familia, a lo privado, no por secreto, por respeto. Por la misma razón que yo no le pregunto a usted cómo es su madre cuando nadie la mira. ¿Entiende? Entiendo. Hay personas que son importantes para nosotros de maneras que el mundo exterior no puede entender sin conocer el interior. Y el interior no es de nadie más que nuestro. Pasamos de página. Gracias. Cuénteme del palacio entonces. Los pasillos. Lo que no aparece en los retratos oficiales. Con alivio. Los pasillos del Palacio Alejandro son eternos. Tienen ese eco específico de los lugares muy grandes. Cuando era chica los recorría corriendo y el sonido de mis pasos iba delante de mí como un anuncio. ¿Y la gente de la corte la dejaba correr? La gente de la corte me miraba con la misma cara que uno le hace a un perro que persigue su propia cola. Entre indignación y no poder evitar verlo. Nastia, a ver si puedo hacer esto. Voy a decirle rumores que circulan por Petrogrado sobre la familia imperial. Y usted me dice si son verdad, mentira o más o menos. ¿Acepta? ¿Cuáles rumores? Rumores inocentes. Nada político. Prometo. La última vez que prometió algo fue hace 20 minutos y me preguntó por la influencia en el palacio. Eso fue antes de las disculpas formales. Ya estamos en otra fase de esta conversación. Bien, de acuerdo. Diga. Rumor 1. Que las princesas se escapan de noche por los jardines a hacer quién sabe qué. Mentira. Esa pausa no era de inocencia. Esa pausa era de alguien calculando qué decir con cuidado. ¿Qué es diferente? Siguiente rumor. Que la emperatriz tiene predilección por ciertos tés rusos y que cuando no los tienen en el palacio, manda a buscarlos a Moscú en tren especial. Eso es verdad. Y no es un rumor. Es logística imperial. Siguiente. Que usted, específicamente usted, le jugó una broma a un guardaespaldas del zar que involucró a un perro, una peluca y un cubo de agua fría. Eso es una calumnia infame. Y no tengo nada que agregar. El perro se llamaba Jimmy, ¿verdad? Jimmy siempre supo guardar secretos. Es un perro con mucho más criterio que varios generales que yo conozco. Boletín urgente de Radio Petrogrado. Aviso importante de Radio Petrogrado. Esta emisora no se responsabiliza por el contenido de declaraciones realizadas en el marco del programa Voces del Imperio. Toda referencia a miembros de la familia imperial debe entenderse en contexto de entretenimiento cultural y no como declaración política. Radio Petrogrado apoya la unidad del imperio y le desea larga vida al zar. Por si acaso. Nastia, volvamos al hospital un momento, porque me parece que eso la cambió. Esas horas con los soldados. Sí. Eso cambió algo. ¿Qué cambió? Mi relación con la realidad, supongo. Yo crecí en el Palacio Alejandro, un mundo con jardines que terminaban donde no podía ver. Un mundo hermoso y completamente irreal. Y después empecé a ir al hospital y a ver personas que venían del mundo de verdad, con sus nombres, sus familias, sus aldeas en algún lugar del imperio que yo nunca había visto. ¿Algún momento en particular? Hay un soldado que se llama Vasily, de Kazán. Tenía 20 años y nunca había salido de su región hasta que lo mandaron al frente. Me contó que la primera vez que vio el mar, se quedó parado 1 hora mirando, sin poder decir nada, solo mirando. ¿Y eso qué le dijo a usted?
que yo tenía el mar Báltico desde que tenía memoria y que nunca me había parado una hora a mirarlo de esa manera, que lo daba por hecho, que hay cosas que uno tiene y no ve, porque están siempre ahí. Vasily las vio una vez y no se le olvidó. Yo las tuve siempre y me costaba verlas. Eso fue útil saber, aunque hubiera preferido aprenderlo de otra manera, ¿De qué manera? de cualquiera que no implicara una guerra. Pero no siempre uno elige las lecciones. Las lecciones llegan cuando pueden. Nastia, ¿qué piensa usted cuando no puede dormir? Esa es buena pregunta. Gracias. Tengo mis momentos. Depende la noche. Hay noches que pienso en el Standard, en el olor del Báltico, en si los pinos de Finlandia que se ven desde cubierta todavía están igual. Si hay alguien parado ahí ahora, mirando el agua desde ese mismo punto, sin saber nada de nosotros. ¿Y eso le da paz o le da nostalgia? Las dos cosas al mismo tiempo, que son opuestas, pero se pueden tener juntas. Eso aprendí. ¿Y otras noches? Otras noches pienso en Alexei, en si está bien, en si el dolor está o no está esa noche, en si alguien está con él o está solo. Esas noches son más largas. Y hay noches que pienso en lo que va a pasar, con el país, con la guerra, con todo. En esas noches es mejor levantarse y hacer algo, leer, escribir, mirar por la ventana. El pensamiento estático es el peor. Si lo pones en movimiento, se hace más manejable. ¿Usted escribe? Escribo cartas, muchas, a amigas, a parientes, a personas que no sé si van a responder. Escribir una carta es como hablarle a alguien que está escuchando, aunque no esté ahí. ¿Como esta conversación? Sí, algo así, aunque usted interrumpe más que Kitty. ¿Quién es Kitty? Un nombre para las cartas que escribo cuando no sé bien a quién escribirle. Kitty siempre escucha. Boletín urgente de Radio Petrogrado. Avance. Noticias de últimas horas. Informes de disturbios menores en los distritos obreros de Petrogrado. La policía informa que la situación está controlada. El toque de queda no se ha decretado. Por ahora. El zar Nicolás II envía un telegrama de apoyo al ministro del Interior. El telegrama dice, entre otras cosas, que confía en el pueblo ruso. El pueblo ruso no confirma haber recibido el mensaje. Nastia, última ronda. ¿Tiene miedo ¿De qué? de lo que está pasando? En el país, en el palacio, de lo que puede venir. Constantin, Nastia, usted me prometió dos cosas antes de empezar. Una era no preguntar sobre política de palacio. La otra era que esto iba a ser una conversación. Una conversación tiene dos lados. Y yo noto que usted lleva un rato guiándome hacia una pregunta que desde el principio quería hacer. Solo intento entender. Déjeme terminar. Usted quiere saber si tengo miedo, si la familia tiene miedo, si el imperio está en peligro, si los rumores son verdad, si hay algo que los oyentes deban saber sobre lo que ocurre puertas adentro del Palacio Alejandro. ¿Es eso? Sí, eso es. Bien, entonces le voy a decir algo y le pido que lo escuche con cuidado. Tengo 15 años. Soy la cuarta hija del zar. No soy ministra, no soy general, no soy portavoz de nadie. Soy una chica que vino a hablar de su vida porque estaba aburrida de los jardines del palacio. Lo que yo sienta o deje de sentir sobre el futuro de Rusia no es algo que vaya a resolver nada. Y lo que yo diga acá esta noche va a llegar a oídos que yo no puedo controlar. Así que la respuesta a su pregunta es: no voy a responder esa pregunta. No por miedo, por criterio. Tiene razón. Le pido disculpas. Otra vez. Aceptadas. Otra vez.
¿Me deja hacerle una última pregunta? Una de verdad, Definamos de verdad. una sin agenda, sin política, solo curiosidad. De acuerdo, ¿Qué quiere que la gente recuerde de usted? que fui una persona. No una gran duquesa, no un personaje de historia, no un retrato en una pared. Una persona que se reía demasiado fuerte en los momentos equivocados, que ponía polvo pica pica en las sábanas de la institutriz, que picaba nudos marineros con un soldado de pinza que se llamaba Dmitri, que amaba el olor del Báltico en julio, que le hacía trampa, que veía como su madre le hacía trampa al dominó. Una persona que tuvo 15 años en el momento más complicado posible para tener 15 años y que de todas formas tuvo suficientes cosas que valen la pena recordar. Eso es mucho. Para mí es suficiente. Oyentes, han pasado cerca de 2 horas con la gran duquesa Anastasia Nikolayevna Romanova, que esta noche prefirió que la llamáramos Nastia. Y creo que eso es lo más importante que les puedo dejar de esta noche, que nos pidió que la llamáramos Nastia. Que eso importa. Nastia, ¿tiene algo que quiera decir antes de irse? Si hay alguien escuchando esta noche desde algún rincón del imperio que no puede dormir, no pelee contra eso. Levántese, haga algo, escriba una carta, mire por la ventana, piense en algo pequeño que ya haya tenido, el olor de algo, la voz de alguien, un momento en un barco o en la nieve o en un jardín. Las noches largas se pasan, siempre se pasan. Y lo que uno tiene que hacer es llegar al otro lado con lo suficiente para seguir. Eso es todo. No hace falta más. Cuídense. Cuídese usted también, Nastia. Esto ha sido Voces del Imperio, desde Radio Petrogrado. Buenas noches. Anastasia Nikolayevna Romanova nació el 18 de junio de 1901 en Peterhof. Fue ejecutada junto a toda su familia en la noche del 16 al 17 de julio de 1918 en el sótano de la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo. Tenía 16 años. Su historia generó uno de los mitos históricos más persistentes del siglo XX. Miep His, la doncella que guardó el diario de Anne Frank, dijo que no era heroína. Anastasia nunca tuvo ocasión de decir nada parecido, pero la forma en que vivió esos últimos años, con humor, con terquedad, con amor, es su respuesta. Radio Petrogrado fue una emisora real,